Buenas tardes, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. A ver si se ve, se escucha bien, se ve bien, sí, ¿no? Creo que sí. Sí, se ve y se escucha bien. Bueno, ¿cómo han pasado estos días? ¿Cómo los veo que retomaron, así que han pasado la instancia del examen, que eso es interesante? Así que, bueno, ¿cómo se sintieron con el examen? ¿Se me escucha? ¿Sí? Nos han preguntado los otros profesores, bueno, yo justo a la clase de ayer no asistí porque rendíamos, éramos varios los compañeros que rendíamos, pero en líneas generales bien, por lo menos personalmente bien, estuve conforme, se evaluaron temas que se dieron en clase y las clases fueron completas, así que por mi parte no tuve ningún problema y por lo que han expresado mis compañeros tampoco. Ah, bueno, Emilia, bien. Sí, era Ahí, sentarse y estudiar y leer. bueno, o sea que la expectativa, digamos, se ha cumplido en el sentido de que coincidió un poco lo dado, lo estudiado con lo pedido, ¿no? En las preguntas. Sí, 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 exacto. Bueno, esa es un buen dictamen de ustedes porque, bueno, significa que vamos tratando de ir mejorando, ¿no? Para que no haya sorpresas y a veces que, bueno, se complica porque vieron que esta semana la plataforma tuvo sus problemas y no deja de ser algo todavía extraño en la forma así de evaluar, pero bueno, qué bueno que puedan, sea razonable todo, ¿no? De parte de ustedes, de parte nuestra, que, que el objetivo, bueno, es aprender y ayudarlos a llegar a la meta, ¿no? Así que, bueno, me alegro. Acá dice Ana lo mismo, Eileen, coinciden. Bien, perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos a la segunda parte. Comenzamos ya esta semana y, bueno, seguiremos en este formato seguramente hasta terminar. Bueno, con respecto a mis temas, vamos a hablar un poquito lo que vaya a desarrollar esta segunda parte del cuatrimestre. Tenemos que terminar con la unidad 6 que no alcanzamos, que es el tema tratados. Y ahora vamos a hablar de eso. Así que ahí tienen ustedes en la unidad, cada una de las unidades que tenemos los profesores asignadas, tienen el material, o sea, seguramente el capítulo del libro respectivo de la cátedra. Y estuve mirando que hay algunos videos que son de la Biblioteca de Naciones Unidas de distintos profesores, que me parece que están interesantes verlos, que ayudan ¿no es cierto?, a la temática de la unidad. Así que justo estaba mirando hace un rato la unidad 6, hay un profesor de Perú que explica un poco el proceso de celebración de tratados, que va a ayudar a verlo o escucharlo a la hora de poder estudiar el tema. Así que vamos a ver esa unidad y aparte me van a estar tocando las unidades 8, que es el recurso a la paz, solución pacífica de controversias, así está titulada en la plataforma. Ahí tienen, me estoy mirando en este momento detrás de Zoom la plataforma, tienen ustedes también una conferencia del mismo tenor que la del profesor de Perú, sobre este tema de la solución de controversias y un apunte, veo complementario, una lectura complementaria de la profesora Gutiérrez Pose, que era profesora de la UBA de Derecho Internacional. Se ve que estas lecturas han quedado del profesor del año pasado, así que todo suma, pero recuerden siempre que tienen la lectura del libro, ¿no? Así que pueden tener varias, abordar el tema de distintas bibliografías, ¿no? Después me toca la unidad 9 a continuación, que es el tema del uso de la fuerza.
ya más conectada con, no tanto como explicamos en la primera parte, el capítulo 7º de la Carta, que es, ustedes ya saben que el uso de la fuerza está prohibido como regla general, con las excepciones que explicamos en la primera parte. Vamos a adentrarnos acá un poco más al derecho en la guerra, es decir, no vamos a hablar de la legitimidad de la guerra, sino que vamos a hablar del derecho en la guerra, es decir, las herramientas del derecho internacional existen para poder limitar los usos y costumbres en un conflicto armado. Así que ahí tenemos la unidad 9, hay una lectura complementaria que me parece que es interesante, sobre el ius in bellum y el ius ad bellum. Ha sugerido el profesor esta lectura, así que no la cambio porque les va a servir para identificar el derecho, el ius ad bellum, que es el derecho de legitimar el uso de la fuerza, es decir, hay algún momento en que es legítimo el uso de la fuerza, más allá de la prohibición del 2.4 de la Carta, y esto se puede analizar ya desde épocas, desde la Edad Media en adelante, el tema de la legitimidad del uso de la fuerza. Y el ius in bello, no ius in bellum, que es el que yo les comento, el derecho en la guerra, que ahí estaríamos analizando más que la legitimidad, los antecedentes históricos, los conflictos armados, qué derecho se aplica en los mismos. Y la unidad 10 está íntimamente relacionada, creo que la 10 me toca a mí, 8 no, la 10 no, la 10 la da el profesor Raba, pero va a estar muy conectada con la 9, que va a hablar del derecho, ¿sí? Ya en sí, los convenios de Ginebra, los convenios, los protocolos, digamos, de 1966 sobre todo el derecho internacional humanitario, así que va a estar bastante coordinada las dos unidades y los dos profesores vamos a tratar de complementar los temas. Entonces, la 6, que es la que tenemos que terminar de la primera parte, la 8 y la 9 me toca a mí, y por último la 12, que es derecho del mar. Ahí también tienen les recomiendo el video que está colgado en la plataforma de la profesora Frida Armas, porque bueno, en realidad es una eminencia en el país y en el mundo en cuanto a temas de derecho del mar, y es muy claro y les va a ayudar muchísimo al comprender los espacios marítimos, los derechos y obligaciones que hay en cada uno de ellos. Y en particular nos vamos a abocar, cuando nos toquen las últimas clases, a la plataforma continental, que es el lecho y subsuelo debajo del agua, sobre el cual Argentina y cualquier estado ribereño que haya ratificado la Convención de Jamaica tienen derechos de soberanía, y vamos a analizar particularmente el estado actual de Argentina, que hace 3-4 años que recién tiene el límite definitivo establecido por la ONU de su plataforma continental, su borde exterior. Así que tienen el video, se los recomiendo que lo vean, ¿no? Todos los que están colgados, pero el derecho del mar los va a ayudar mucho. Yo cuando nos toque esa unidad les voy a compartir también alguna página, material extra mío, para que sea más ameno el trabajo, ¿no? Así que bueno, ese es el ABC de lo que vamos a ver. Por ahí si alguien no pudo estar presente en la clase de hoy, en la plataforma saben lo que le toca a cada profesor, y bueno, vamos avanzando. Bien, vamos a empezar con lo que nos quedó de la otra parte. Es bastante va largo el tema del derecho de los tratados. Yo les voy a compartir ahora un PowerPoint, lo vamos a hacer bastante rápido, no vamos a alcanzar a terminar hoy la segunda parte del tratado de la Convención de Viena, que es nulidad de los tratados, así que lo que vamos a hacer, yo les voy a dejar esa parte quinta, que es la segunda y última parte de la Convención, para trabajarla en los primeros minutos de la próxima semana. Van a tener que leer la parte quinta de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados,
nulidades, para charlarlo en los primeros minutos de la próxima clase. Así que lo que voy a hacer es compartir en la pantalla. Vamos a ver el PowerPoint, que les resume un poco toda la primera parte de esta convención. Yo les pido que si se traba o no se escucha o no se ve bien, prendan el micrófono y cualquiera me dice o interrumpir, quieren aclarar algo. Yo le quiero consultar algo. Sí, bueno. ¿Puede ser posible después si puede subir el Power al campus? Sí, bueno, lo subo, no hay problema. Sí, Porque sí. por ahí sirve para estudiar. Bueno, sí, estar sí, más sí. resumido. Sí, Gracias. sigue la línea de la convención, así que no hay problema. Entre esto, el material que ustedes ya tienen, la convención en sí misma está colgada en la plataforma, la convención de Viena, pero bueno, después se lo subo. Bueno, este tema de los tratados, a esta altura ya es una palabra familiar para todos ustedes el tratado. Es un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más partes y lo hemos analizado en algunos temas de la primera parte de la materia. Lo que tenemos que analizar acá es, digamos, la forma de realización, de celebración del tratado, cuándo es obligatorio, es decir, cuándo obliga a las partes, qué, digamos, principios incorpora la Convención de Viena del 69, porque se firmó en el año 1969, pero antes de ese año hubo infinidad de tratados, o sea que viene a darle un formato general, viene a establecer por escrito principios que ya habían sido receptados por la comunidad internacional de manera más sistemática, es decir, en un acuerdo internacional, ¿no? No es que nace la forma de celebrarse tratados en 1969, sino que lo que se genera es un derecho de los tratados y una positivización del principio general. Es una convención marco, una convención que se celebró también auspiciada por las Naciones Unidas, multilateral. Saben, por ahí una clasificación básica de tratados bilaterales, multilaterales. Es una convención abierta, es decir, permite la adhesión. Con el tiempo los estados que no la hayan ratificado pueden seguir adhiriéndose a ella, aunque la mayoría de los estados ya lo han hecho. Bueno, establece en muchos, digamos, en casi todas en su articulado, siempre deja a las partes cierto margen de libertad. Es decir, cualquiera sea la forma en que se celebre, porque hay distintos tipos de tratados, y cualquiera sea la forma que se establezca para manifestar el consentimiento en obligarse, deja siempre al final de cada artículo o de cada sección, digamos, referida a la firma, la ratificación, al canje de instrumentos, cualquier institución que trae la convención, siempre hay una mención a queda librado a las partes la elección del método para la manifestación del consentimiento, o expresiones tales como siempre que las partes no hayan acordado otra forma más adecuada para celebrar el tratado. O sea, juega mucho con la autonomía de la voluntad de las partes, esta convención, porque precisamente había habido un buen marco de tratados previamente que los estados, ustedes ya estudiamos en la primera parte, cuando analizamos los hitos históricos, ¿se acuerdan? Ya tenemos ejemplos de tratados ya en las primeras civilizaciones, entonces, bueno, ya había una gimnasia de los estados en realizar este tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, es una convención marco que establece lo que sí, acuerdos por escrito celebrados entre dos o más estados. Porque hay una convención posterior de la década del 80 que trae similares disposiciones para acuerdos entre estados y organismos internacionales, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con estudiar la de Viena de 1969 porque es el marco general
que tuvo el derecho de los tratados, ¿no? Vamos a tratar de ir, si puedo presentar, sí, a ver, ahí. Tiene muchas definiciones la convención, tiene palabras, la manifestación del consentimiento es el acto jurídico por el cual se obligan los estados, ¿no? Fíjense que para esa misma manifestación hay varias denominaciones: ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. No hay una jerarquía entre ellas, no es que uno es más importante que el otro, sino que los estados eligen. Se celebra una conferencia, se acuerda cuál va a ser la forma de manifestar el consentimiento. En la mayoría, la palabra que más suena es la ratificación. O sea, es ratificar un proceso de elaboración de un tratado que lleva a veces años. Vamos a ver que la CONVEMAR, la Convención de Jamaica de 1982, tardó 10 años la conferencia para lograr, digamos, el tratado definitivo de 1982. O sea que la palabra más usada es ratificación. Pero se puede jugar con la terminología de acuerdo a la voluntad de las partes y que esté expresado en el tratado. Otras palabras también que aparecen mucho en la convención es plenos poderes. Es una figura más bien del ámbito diplomático, es una figura desde el punto de vista de la soberanía del acto de imperio del Estado, porque es el acto o la investidura que le permite, podemos decir, al representante del Estado firmar, negociar, autenticar un texto, hacer reservas y ratificar el tratado, ¿no? Es decir, es como la credencial, la carta que le permite negociar el tratado desde su comienzo hasta su fin. Los plenos poderes deben acreditarse en líneas generales, pero hay casos como prevé la Convención de Viena, que no necesita acreditar el poder porque puede ser el mismo presidente el que esté en la conferencia representando al Estado, puede ser un primer ministro, puede ser el canciller, puede ser, digamos, una figura que represente al Estado que no necesita plenos poderes, ¿no? Pero sí, como en la mayoría de los casos, sobre todo en estos tiempos, los tratados los celebran las misiones diplomáticas, es decir, el Estado designa una misión, que es un equipo diplomático para negociar un tratado. Bueno, ese equipo deberá mostrar las debidas credenciales, los plenos poderes que los legitime para este proceso. Otras cosas que aparecen en la terminología de esta CONVEMAR es los tipos de Estado. Pues estos negociadores son aquellos que participaron en la adopción y en la elaboración del texto. Un Estado contratante ya es un escalón más porque ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor. El Estado parte, ese es digamos, el más importante en cuanto a la obligatoriedad del tratado, porque ha consentido en obligarse por el tratado y entró en vigor. O sea, lo ratificó, o se adhirió, o lo aceptó, ¿no? Y siempre la figura del tercer estado, que también es común, y lo hemos analizado en jurisprudencia, seguramente vamos a repetir algo en derecho del mar. El tercer estado es el que no es parte en el tratado. O sea que hay que familiarizarse, hacerse amigo un poco de esta convención y sus términos para que sea más amena la lectura y estudio. Fíjense que Estado negociador no necesariamente es un Estado parte. Hay casos que Estados que negocian un tratado y no son parte. Argentina lo ha hecho en la negociación y en la elaboración del texto de la Convención de Nueva York de 1995 sobre especies compartidas y altamente migratorias. El tema, digamos, casi cuando estamos dando clase en esta parte del año, es el tema porque la especie compartida es la que está siendo depredada entre la milla 200 y la 201, y este acuerdo de 1995 fue, digamos, una llave muy importante para poder empezar a resolver la cuestión, y Argentina fue Estado negociador, impulsor de esta convención, pero no la ratificado, es decir,
hay una participación argentina en toda la negociación, pero no ha depositado el instrumento de ratificación en Naciones Unidas, que ese también es otro paso que tiene casi toda celebración de tratados, sobre todo auspiciados por la ONU. El secretario general de la ONU suele ser el depositario, la secretaría, no la persona física, la secretaría de ONU, es la que recepta el instrumento por el cual la ONU sabe que el Estado A, B o C se han obligado por ese acuerdo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Hay casos que se negocian y no se ratifican, y no se llegan al depósito, o sea que el tratado no es operativo, no es obligatorio, ni para el Estado que lo ha negociado, como en este caso Argentina, ni para el resto de los países. Saben que Argentina no es parte de ese tratado, ¿no? Bueno, como lo que les dije hace un ratito, los plenos poderes se presentan cuando se trata de una emisión diplomática, o puede haber alguna otra forma, cartas credenciales, la denominación se puede modificar, pero normalmente se llaman plenos poderes, que viene siendo la prueba, ¿no es cierto?, de que el que está yendo a negociar el tratado ha sido representante del Estado que lo envía, ¿no? Estos, en la lista que acá les pongo, es lo que ya dije, no lo voy a repetir, son aquellos que no necesitan plenos poderes, ¿no? Hay dos figuras, y esto lo explica el video del profesor peruano, que bueno, la convención lo dice, que son importantes en cuanto al texto del tratado. La adopción y la autenticación del mismo. Bueno, en realidad la adopción implica el consentimiento, o sea, se adopta el tratado cuando han consentido todos los estados participantes, ¿no? Si es un tratado multilateral, bueno, se ha negociado y se adopta el respectivo texto del tratado. Tienen mayorías, como dice la convención, de 2/3 de los estados presentes y votantes, o puede haber otra mayoría elegida. Ahí viene el juego que yo les digo de la autonomía de la voluntad. Pero la regla general es 2/3 de los estados presentes y votantes. Y la autenticación ya tiene que ver más con corroborar que lo que se adoptó es lo que se negoció. Tiene que ver más con eso. El tratado puede prever un sistema de autenticación que generalmente, que lo prevé la Convención de Viena, es una firma, referéndum o rúbrica en la que los representantes, la admisión diplomática o el que tiene los plenos poderes, firma en el acto final de la conferencia en la cual se adoptó ese texto, ¿no? Es decir, porque bueno, imaginen, como les digo, muchos de esos tratados se negocian y tardan muchos años, entonces lo que empezó en un año y 10 años después hay que autenticar que sea lo que se votó, ¿no? Lo que se negoció, lo que se acordó, lo que se consensuó en algunos casos. Entonces, esas dos etapas son importantes, la adopción y la autenticación del texto. Ahora, eso es un método formal, ¿no? Es como si fuese la parte más formal del tratado, de su realización. Ahora viene la etapa por la cual el Estado se obliga. O sea, ¿cuándo pasa a ser obligatorio el tratado que se ha adoptado y autenticado? Bueno, a través de la manifestación del consentimiento. Y ahí, fíjense la lista. Yo no les puse el artículo al lado, pueden ver la convención, porque o a lo mejor el que se siente más cómodo de ir con el artículo, bueno, pueden ir viendo la convención, pero por ahí para memorizar artículos puede ser un poco más complicado. Pero como se sientan cómodos, yo lo puse sin artículos, pero está toda la etapa de consentimiento resumida en estas diapositivas. Y bueno, lo que les dije al principio,
La denominación varía, es decir, puede ser que un tratado sea obligatorio cuando un Estado lo firme. La denominación, la palabra, ¿no? Firma. Canje de instrumentos. El canje de instrumentos se da en la mayoría de los casos en que son pocas cartas. Habrán visto ustedes algún acto, digamos, en que están los presidentes de 2, 3 o 4 países en el mismo salón, en el mismo lugar, y están firmando a la vez un libro, ¿no? Que es la firma, la manifestación del consentimiento que lo está haciendo. Esto generalmente se da cuando son los presidentes o los primeros ministros o los cancilleres que están firmando simultáneamente el documento, como pasó con el Mercosur. De acuerdo, del Mercosur de 1991 se firmó así entre los 4 países. Se canjean los instrumentos, o sea, están los 4 en una mesa y se van pasando el libro para que cada uno de ellos tenga la rúbrica en cada uno de los libros, ¿no? La ratificación, esa es la denominación más común que ya les dije. La aceptación, aprobación o adhesión también son denominaciones aceptadas para manifestar el consentimiento, o, fíjense, al final va a decir todos los artículos de la convención, cualquier otra forma que se convenga, porque las partes libremente pueden negociar por su autonomía la palabra que quieran poner, ¿no? Pero no hay nada nuevo, sino que se utiliza alguna de estas denominaciones. ¿Cuándo va a tener efecto ese acto material de ratificación, adhesión, aceptación, canje de instrumentos? O sea, ¿hay alguna regla para esto? Bueno, también la Convemar no, perdón, viene en el 69, va a trabajar con esta libertad de las partes, ¿no? Va a decir, cuando el tratado disponga, esa forma tendrá efecto en obligarse, ¿no? El tratado A puede decir que sea aceptación la forma de obligarse. El tratado B puede ser que sea la ratificación, el tratado C, la adhesión. O sea que hay que leer el tratado, a ver qué dice. Para los estados, sobre todo adherentes, que se adhieran posteriormente, vean cuál es la forma que tienen que usar para obligarse. Si no dice nada el tratado, cuando surja de otra forma, de otro modo, que los estados negociadores han convenido que esa forma tenga efecto. Es decir, bueno, puede ser que sea la práctica común de esos estados la utilización de cualquiera de estas formas, ratificación, adhesión, aceptación, etc. Y también tiene mucho que ver con el que está firmando, ¿no? Si la intención del Estado de dar ese efecto, el último párrafo, ¿no? Se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación, ¿no? Así puede ser que la misión diplomática, o el canciller, el presidente, el jefe de la misión, etcétera, ya haya manifestado durante la negociación, que puede durar poco o muchos años, ya haya manifestado la forma en que quisiera que se manifieste el consentimiento. Fíjense que hay una total libertad, ¿no? En cuanto a si bien las dos tienen, acá pongo ratificación y adhesión, son utilizadas libremente por las partes, de acuerdo a las reglas que mencionamos recién, muchas veces la adhesión va de la mano de que el tratado sea un tratado abierto, es decir, que permita la aceptación posterior o la incorporación posterior de otros estados, ¿no? Y la ratificación puede ser que se usa también, puede ser un tratado abierto, ¿no? Que permita futuras incorporaciones, pero la ratificación implica que debe ser un tratado cerrado. Es decir, cuando hablamos de adhesión, quiere decir que estamos hablando de un tratado abierto. Es libre elegir una u otra. Pero la adhesión permite, más que todo va emparentada con la posibilidad de incorporar nuevos sujetos, nuevos estados más adelante. Y la ratificación, bueno, puede ser también un tratado abierto o un tratado cerrado. Que, bueno,
mientras se ratifiquen, supónganse, 60 estados, en la ratificación número 60 ya entra en vigencia el tratado para todas las partes. Y es un tratado cerrado, no admite adhesiones o incorporaciones posteriores, ¿no? Es una aclaración, nada más. Bueno, y estos son detalles que trae la convención, también no voy a adentrar cuándo precisamente, ¿no? En un canje de instrumentos, en la escena que están los presidentes o los cancilleres, ¿cuándo entra en vigencia? Bueno, cuando se canjean los documentos y se firman. En ese preciso instante, mientras esa escena, ese acto formal no suceda, no está manifestado el consentimiento. Pero fíjense que depende mucho del formato que sea elegido, ¿no? Los tratados de canje de instrumento no van a necesitar un depósito del instrumento ratificante, porque están los cuatro, eso en Mercosur, los cuatro presidentes que estaban, no necesitaban depositarlo en ninguna autoridad, o en el secretario de la ONU, o crear un organismo dentro del Mercosur. El depósito generalmente tiene que ver con un tratado multilateral. Entonces, claro, son tantos estados que alguien, una entidad que es la ONU a través de su secretario general, es la que va a receptar todas las manifestaciones de consentimiento, todas las ratificaciones, y es una manera de sistematizar la voluntad de las partes, ¿no? Y de saber cuándo es obligatorio. Y lo interesante del depósito es que va acompañado de una notificación, porque bueno, hay que saber, ustedes saben, a esta altura ya estudiaron el tema de responsabilidad, que un tratado, una vez que ya eso entró, digamos, ya manifestó el consentimiento del Estado, ratificó, pónganse, hizo el depósito, y la ONU notifica a todas las partes este acto material, es responsable por cumplir el objeto y fin del tratado. Esto puede generar, ya estudiaron ustedes, responsabilidad internacional si hay una violación del tratado. O sea que son formas libres, pero son necesarias porque un Estado tiene que manifestar su consentimiento y los demás tienen que saber que manifestó el consentimiento, ¿no? Más allá de lo que va a decir la Convención más adelante del principio de buena fe. Esta es una pregunta que sale en la Convención de Viena, una parte que habla de los terceros estados, que son aquellos que no son parte, pero la pregunta surge de, ¿puede obligarse a un tercer estado por el tratado? ¿Hay maneras de imponerle las disposiciones de un tratado? Bueno, la regla general es que no, ¿no? Ustedes creo que alcanzamos a ver un caso, que fue el de Plataforma Continental. Sí, el de Alemania, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan? Alemania, que no había ratificado la Convención de Ginebra, entonces no le era ponible, y después vino la discusión si era costumbre o no, que es lo que era lo relevante en ese momento de estudiar ese caso, porque estamos estudiando fuentes. ¿Pero existe alguna posibilidad a pesar de esa? Porque la Corte en ese caso, ¿se acuerdan que había dicho que no había costumbre, no era costumbre internacional esa forma de delimitar las plataformas entre estados con costas adyacentes? Pero, ¿y qué pasa si hubiese sido costumbre internacional ese método propuesto por los países vecinos, ¿no? Y ahí viene la pregunta esta. Sí, evidentemente en algún caso podría invocarse la obligatoriedad de una cláusula o de una disposición de un tratado a un tercer estado si esa cláusula tuviese fuente consuetudinaria. La regla es que no es parte, yo no ratifiqué, no participé en la negociación, no pasó por ninguna de las etapas que explicamos, bueno, listo, es tercer estado, no. Pero ¿qué pasa si la disposición
que se está tratando de oponer a ese Estado tenga fuente consuetudinaria. Bueno, eso tendrá que verse en el caso. Es decir, si bien la Convención de Viena va a decir, va a ofrecer esa posibilidad de que, si es costumbre internacional, podría oponérsele, por supuesto que eso se tendrá que ver en un caso práctico, ¿no? En un caso contencioso, seguramente, porque ¿qué va a hacer el Estado que no quiere aplicar esa disposición? Va a decir, bueno, es una costumbre contra ley, o le falta el elemento psicológico, o puede llegar a demostrar que él se opuso, ese Estado se opuso a esa repetición de actos en el tiempo, bueno, una infinidad de argumentos que tratará ese tercer Estado de deshacerse de la obligación de aplicar costumbre internacional. Pero no podemos dar una fórmula exacta porque es casuístico, ¿no? Pero sepan que esa pregunta surge de la Convención de Viena de 1969. Otro punto que sale de la Convención de Viena es este artículo 18 del principio de buena fe, que es muy importante. La Convención incorpora muchos principios que existían previamente, pero se positivizan. Y lo interesante es que la buena fe en el derecho de los tratados se da en todo el proceso de elaboración del mismo. Muy emparentado este principio con otro que está más adelante, que está en la parte que vamos a ver de nulidades, pacta sunt servanda, que es los pactos se hacen para cumplirse. Entonces, está emparentado también con el tema de los terceros estados, porque el tercer estado negoció, que vimos la posibilidad que podía negociar, pero no ratificó. Puede ser por H por B, como ha hecho Argentina, negoció la Convención de Nueva York, y no es que no ratificó, no depositó el instrumento en la Secretaría General. O sea, no está perfeccionado el acto de consentimiento o la manifestación de consentimiento. Y todos esos años que se llevó la negociación, ¿tenía que aplicarse el principio de buena fe o no? Bueno, el artículo 18 resuelve la cuestión en pro de la buena fe, diciendo que existe una obligación de los estados de no frustrar el objeto y fin del tratado antes de su entrada en vigor. Pone varios ejemplos, ¿no? Firmado el tratado, porque un tratado puede estar firmado, y hay varias firmas, o sea, al menos hay dos firmas del tratado. Una firma ad referendum, que es la que explicábamos en cuanto a la autenticación, es decir, bueno, yo firmo lo que se negoció durante 5 años y coincide con lo que la misión diplomática estuvo comprometida a hacer. Quiere decir que estuvo negociando. Y hay un texto que ha sido obtenido de esa negociación. Entonces, en ese acto material, esos años que llevó hasta la firma de ese texto, que no implica consentimiento, es obligatorio el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque es el objeto y fin es el que debe ser respetado del tratado. Aún, fíjense lo importante, aún antes de su entrada en vigor. Y esto sirve para analizar, digamos, en muchos casos la doctrina relacionada con la doctrina de los actos propios también, ¿no? Porque si está actuando de una manera, la firma, una reserva de ratificación, que es otra posibilidad, puede ser que la misión diplomática tenga el mandato de negociar, pero que no se comprometa hasta ratificar, pero que haga una reserva, no niega definitivamente, pero por ahí pone una condición, condiciona la ratificación a la elaboración de la negociación, de cómo tiene que salir, etc. Pero siempre en todo ese procedimiento tiene que estar el principio de buena fe. Esto lo dice el artículo 18. Más, también incluso la tardanza, el último punto. Si manifestó el consentimiento antes de la entrada en vigor, ¿qué pasa? Es posible, totalmente posible. Porque los tratados multilaterales generalmente van
necesitar la ratificación de varias partes, ¿no? Por ejemplo, la Conmemar necesitó 60 estados para entrar en vigencia. Pero ¿qué pasa? La número 60, cuando se llegó a la número 60, habían pasado varios años. Y el que digamos, hizo la primera ratificación, ya tenía que comprometerse a actuar de acuerdo con el objeto y fin de la convención, a pesar de que la convención no entró en vigor. Fíjense que la Conmemar se firmó en el año 82 y entró en vigencia en el año 95. O sea que en el año 95 logró la ratificación número 60. En todos esos años anteriores, los estados fueron algunos ratificando, pero la ratificación va de la mano de ese artículo 18, que no puede actuar en contra del objeto y fin, a pesar de que el tratado todavía no había entrado en vigor. Es importante este principio de buena fe. Más, Argentina va a dictar una ley interna en el año 1991, la Ley de Espacios Marítimos, que receta la Conmemar, la Convención de Jamaica, aún antes de que esté en vigencia. O sea que ya Argentina estaba totalmente convencida de que esa convención iba a ser obligatoria. De hecho, como tardaba tanto en entrar en vigencia, dictó una ley interna para aplicar los conceptos de los espacios marítimos en la Argentina, la ley de 1991. Así que la buena fe, fíjense, va desde el momento, ahora vamos a ver en nulidades, o por lo menos lo que ustedes puedan leer, desde el momento en que se entregan las credenciales a la misión diplomática de lo que tiene que hacer, bueno, en ese momento entra a jugar el principio de buena fe, porque el representante no puede ir en contra de los propios actos, en contra del mandato que tiene. Entonces, el artículo 18 es transversal a toda la convención. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿O sí. se han dormido? Sí, perfecto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entrando a la segunda parte ya de la Conmemar, si bien estamos recién en estos artículos 19 y 23, pero es una parte muy relevante. Es las reservas. La reserva es un acto jurídico unilateral por el cual un Estado expresa su intención de no aplicar determinada disposición del tratado para con el resto de las partes. Es decir, hay un tratado con 100 artículos, el reservante puede decir, el artículo 20, hago reserva sobre ese artículo en virtud de y fundamenta. Es un acto unilateral, se hace por escrito, se notifica a todas las partes, se puede hacer en cualquier momento, o sea, desde el primer instante de la negociación, en la firma del referéndum, en la autenticación, cuando manifiesta el consentimiento, cuando ratifica. Después puede pasar los años y decir, bueno, voy a hacer una reserva a este artículo o a esta disposición, ¿no? Es también muy libre para la autonomía de las partes. Así como la hace, la puede retirar también la reserva. Lo mismo, en cualquier momento, siempre de manera escrita, expresa, ¿no? Escrita, cuando digo escrita, expresamente, y notificándose el resto de las partes. En un principio, antes de esta convención, se discutía, cuando iba a negociar el texto, si la reserva requería aceptación, porque evidentemente hay un Estado que está queriendo no hacer algo que está negociándose en el tratado. Entonces, en una primera corriente apuntó hacia la aceptación unánime, la regla de la unanimidad de esa reserva. Difícil de obtener,
porque iba a necesitar hacer una del Estado A, un tratado multilateral, un Estado o dos Estados querían hacer una reserva y necesitaban la aceptación de todos. Esa regla no surtió efecto. Y finalmente aparece este artículo 19 de la Convención de Viena, que va a decir, bueno, se permite hacer reserva, salvo que esté prohibida por el tratado, o que el tratado disponga que únicamente se pueden hacer las reservas A, B o C sobre tales disposiciones. Y la última, el inciso 3, el más importante, es que no afecte el objeto y fin del tratado. Así que la regla de la unanimidad se cambió por estos requisitos del artículo 19. Bien, es sencillo porque la mayoría de los tratados admiten reservas. Los humos son más explícitos en cuanto a qué partes se pueden hacer reservas o no. Pero hay otros tratados, sobre todo tratados que surgieron después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los tratados sobre derechos humanos, la universalización de los derechos humanos, es más, la Carta de las Naciones Unidas, que ustedes ya estudiaron, que no expresan nada concreto en cuanto a la forma de hacer reservas, ¿no? Y esto generó, quizás ustedes lo han leído ya, un dictamen de la Corte Internacional de Justicia a través de una opinión consultiva. Esta opinión consultiva es de la década del 50, el siglo pasado, es anterior a este tratado, y se le había puesto en consideración, la ONU le había puesto en consideración a la Corte si era posible hacer reservas a la convención que sanciona y previene el delito de genocidio. Porque esta convención, es interesante estudiar, ver o poder ver el proceso de celebración de esta convención, que es una convención que positiviza una palabra que no existía, que es el genocidio. La palabra genocidio nace por la destrucción total o parcial de personas, de una población, por pertenecer a una religión, por motivos subjetivos, ¿no? A raíz de lo ocurrido en el Holocausto nazi. La convención incorpora una palabra que no existía, como ya digo, establece un delito que tampoco existía, de manera tal que la posibilidad de hacer reservas a esa convención parecía bastante imposible. Pero, sin embargo, en la negociación de la convención surgió la idea de limitar el tipo del crimen internacional, de este crimen contra la humanidad que es el genocidio. Y la propuesta de limitación había sido por la Unión Soviética, que proponía la posibilidad de restringir la definición de genocidio, dejando librado a la soberanía del Estado determinar cuándo había genocidio o no. La Corte Internacional de Justicia va a resolver, en su opinión, la opinión consultiva, ustedes saben a esta altura, que es para interpretar una norma, ¿no? O sea, lo que la ONU le pregunta a la Corte si es factible que la definición de genocidio sea objeto de reserva. O sea, que interprete la Corte el texto de la Convención y vea si permite hacer una reserva para que un Estado diga, bueno, esto no es aplicable, o unilateralmente cambio el sentido, o puedo encontrar que algunos actos no sean genocidios, sean destrucción total o parcial, pero no sean genocidio. Y definitivamente la Corte va a decir que no, que si realmente entrar a bucear, en desarmar el artículo 1 de la Convención de Genocidio, va a decir en contra del objeto y fin, ¿no? Porque si se fijan, habrán visto ustedes cuando estudiaron constitucional o humanos, es una convención de 7 o 8 artículos, no tiene demasiado desarrollo, porque está con la definición de genocidio, que
se incorpora ahí los principios de Nuremberg que ya venían heredados, ¿no?, de los juicios de Nuremberg, había margen de encontrar una forma de no aplicar o desvirtuar el concepto de genocidio, ¿no? Entonces, esa opinión consultiva sirvió para el último inciso del artículo 19, en el cual se dice que toda reserva será válida siempre y cuando no afecte el objeto fin de la convención. Así que eso es sencillo, no van a tener problema. Después, si ustedes leen hasta el artículo 23 de Viena, van a encontrar como una especie de trabalenguas en cuanto a la aceptación, etc. Yo se los pongo acá en la diapositiva para, digamos, allanar un poco el camino de la lectura de esos artículos. Y el gran dilema, que ya algo lo dijimos, es si se necesita aceptación o no, ¿no? La regla de unanimidad ya no es necesaria. Lo que va a necesitarse es que no ocurra o no se violen algunos de los incisos del artículo 19, principalmente el objeto y fin. Cuando se está hablando por ahí, que es el último párrafo de esto que les estoy mostrando ahora, la aceptación de un órgano competente, cuando se trata de un tratado que crea una organización internacional, entonces ahí quizás las reservas tienen un legitimado pasivo, es decir, el que va a recibir la reserva, el órgano que va a dirigir esa organización internacional, puede dirimir si la reserva es válida o no. Pero mientras estemos hablando de tratados entre estados, siempre que no traspase los incisos del 19, se pueden hacer las reservas, ya no se va a exigir la unanimidad, ni la mayoría, ni nada. Esa es la primera aclaración de los primeros artículos. Ahora, el 20.4 es el que aclara los efectos, porque bueno, supónganse que la reserva no afecta ni el objeto y fin, no está prohibida o no es de aquellas, no viola la lista de las que se pueden hacer. ¿Cuándo tiene efecto la reserva? Bueno, evidentemente, si bien no es necesaria la aceptación unánime, eso quedó en el olvido, sí al menos tiene que haber una aceptación de alguien, porque, fíjense, las reservas en realidad no son actos unilaterales que buscan un efecto en otra parte. Quizás no con todo, si es un tratado multilateral, no un efecto con todos los países. Voy a dar el ejemplo de Argentina, que en muchos tratados siempre hace una reserva, tiene que ver con la soberanía. Ya sabrán ustedes, les sonará conocido. Siempre Argentina hace una reserva de sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur, ¿no? Es decir, no solo Malvinas, sino Georgia, Sandwich, etc. En todos lados Argentina hace en su propia constitución, con la reforma del 94, incluso cuando ratificó la Convemar, también hizo esta reserva, ¿no? Y esa reserva, como digo, no requiere la unanimidad, ya sabemos que no viola el objeto y fin, porque la Convención de Viena o la Convención del Jamaica del 82 no está afectando ninguna de las disposiciones del artículo 19, no está prohibida por la Convemar, y no le interesa, o sea, apunta a que alguien, a una de las partes, apunta a una de las partes en especial, ¿no? No a todos los demás. Es decir, quizás hay países que no les interesan y habrán por ahí sus misiones diplomáticas leyeron la reserva, pero no les afecta. El Estado hace la reserva porque le interesa que otro Estado en particular entienda hasta dónde se manifiesta el consentimiento. Y Argentina, en todos lados donde ha manifestado el consentimiento en convenios multilaterales, hace la reserva sobre Malvinas, islas del Atlántico Sur, por Inglaterra. Es decir, busca que la contraparte
que generalmente están en ese mismo texto, en esa negociación, vea hasta dónde se obliga a la Argentina o cómo interpreta la Argentina esa disposición, ese artículo, ese título, esa sección del tratado en relación a su derecho soberano sobre las islas, ¿no? Eso para que ustedes entiendan que las reservas generalmente tienen que ver con cuestiones limítrofes, cuestiones de soberanía pendientes, que quedan a resguardo cuando se hacen, pero que no buscan no aplicar el tratado, no buscan generar y importunar o afectar los derechos de los demás. No está haciendo la reserva para perjudicar a otros estados, sino que está haciendo una manifestación aclaratoria y está marcando un terreno sobre un punto determinado, que es, en este caso, la Argentina siempre lo hace con Malvinas, ¿no? Y el efecto en este caso va a ser con respecto a Inglaterra, es decir, en el Tratado de Jamaica, la Convención de Jamaica, no le interesan demasiado a los demás países, salvo por ahí los países con los que tenga convenio Gran Bretaña para acuerdos de pesca alrededor de Malvinas, pero la intención es que el efecto de esa reserva tenga consecuencias para un estado determinado, ¿no? Y el efecto va a ser entre esos estados, entre el estado que está haciendo la reserva y el estado que está aceptando o no está diciendo nada. Precisamente existe la posibilidad, la Convención de Viena habla de que si pasan 12 meses, un año, en el estado que hizo la reserva, ningún estado dijo nada, entra en vigencia, no pasa nada, esta reserva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay reservas no prohibidas que caigan, es decir, porque no existe ni la regla de la unanimidad, ni tampoco la regla de la aceptación, porque no necesita Argentina que Gran Bretaña acepte la reserva. Precisamente no la va a aceptar, porque Gran Bretaña piensa exactamente lo mismo. Ratifica la CONVEMAR, lo hace con las reservas de sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y las del Atlántico Sur. Así que ese tema de la aceptación no es relevante para la entrada en vigencia, o no la entrada en vigencia, sino la incorporación de la reserva en el tratado, ¿no? Pasó el filtro del 19, los 3 incisos que explicamos recién, la reserva puede decir cualquier cosa. Quiere decir que no está afectando al objeto de fin, obviamente, ¿no? Acá está lo que decíamos de la aceptación tácita, que en la mayoría de los casos pasa esto, es decir, ¿qué debería ser un Estado para que la reserva hecha por X Estado no entre en vigencia o no sea válida? Una, no hacer nada, porque pasan un año, si no se expresa ningún Estado, la reserva queda firme. Pero existe la posibilidad de la objeción. Se puede objetar la reserva. Y eso lo dice la Convención de Viena. ¿La objeción qué significa? Que en este caso Gran Bretaña siempre responde, ¿no? Pero no objeta, sino que está haciendo reservas. O sea, cada vez que Argentina dice algo de Malvinas, Inglaterra inmediatamente dice lo mismo, nada más que a favor de ellos. La objeción a la reserva no impide la entrada en vigor del tratado, como está puesto ahí, entre el Estado objetante y el autor de la reserva. A menos que el autor de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria, que ahí ya sería un tema bilateral, porque no afecta el resto del tratado ni al resto de las partes. Es un problema entre el Estado A y B. Gran Bretaña objeta lo que dice Argentina y Argentina objeta lo que dice Gran Bretaña, pero no impide la entrada en vigor del tratado.
¿Se entiende esto? Salvo que no ha pasado, no, en este caso no hay ejemplos, que haya una intención contraria, no. Supónganse que la reserva que pone Inglaterra o la que pone Argentina se pueda, digamos, convertir o pueda ser disfrazada de una afectación del objeto y fin, ¿no? O al revés, o sea, quiere demostrar algo que afecta al objeto y fin. Entonces, el que va a objetar, si prueba que el reservante está afectando el objeto y fin, ahí sí esa reserva no entraría en vigencia. Pero ese es como un segundo filtro. Si ya no afectó el objeto y fin, los demás estados no dijeron nada porque se dieron cuenta que no afectaba el objeto y fin. Después, en una objeción, probar eso quizás va a ser más complicado. No hay ejemplos de ello. Pero fíjense cómo lo manejó la convención, que preveía, estamos hablando de plena Guerra Fría, estaban previéndose ciertas relaciones multilaterales a veces complicadas, entonces estaba prevista esta opción, esta pequeña herramienta de última que es una objeción con una manifestación concreta de que la reserva afecta el objeto y fin. Pero bueno, léanse, les recomiendo los artículos 19 a 23 de la Convención de Viena para desasnar un poquito esta cuestión. Bueno, ¿cuáles son los efectos para el autor y para las otras partes o la otra parte? Lo que busca el autor de la reserva es excluir los efectos del artículo determinado para con la otra parte. O sea que Argentina hizo una reserva con respecto a sus derechos soberanos en las Malvinas y Atlántico Sur, lo que va a buscar es modificar en sus relaciones con Inglaterra las disposiciones del tratado a que se refieran esa reserva, ¿no? No va a ir en contra del objeto y fin, lo va a actuar como lo está haciendo Argentina, de actuar y avanzar, es decir, como lo ha hecho en Argentina en distintas épocas, ¿no? Ha dictado leyes, por ejemplo, leyes internas en las cuales se prohibía o se impedía a buques que fueran o vinieran de Malvinas a que sean provistos en los puertos nacionales. Y más, el Mercosur también se propuso que los países del Mercosur tampoco dieran asistencia a buques pesqueros, sobre todo porque muchos tienen acuerdo de pesca con Gran Bretaña, fueran o vinieran de las Malvinas y atravesaran algunos puertos nacionales, salvo que estemos hablando de el derecho de paso que ya vamos a estudiar, no el inocente porque es hasta las 12 millas, ahí sí puedo prohibir quién entra y quién sale, pero el paso hasta las 200 millas que es libre la circulación de los barcos, algo que afecte al Estado ribereño o haya una amenaza, etc., ¿no? Bueno, es legítimo. La Argentina dictó un decreto que estableció esta idea de limitar la asistencia a los buques que fueran o vinieran de Malvinas. O, por ejemplo, lo perfectamente legítimo que es extender el borde exterior de su plataforma continental hasta las 350 millas, porque así lo prevé la Convención de Jamaica, y si fuéramos a tener que hacer un mapa, que de hecho ya lo vamos a ver en clase, el mapa argentino es bicontinental, porque Argentina es un país bicontinental, tiene derechos en la parte continental, tiene derechos en el mar, tiene derechos, reserva de derechos en la Antártida. O sea, es un país bicontinental. Si nos atuviéramos a lo resuelto hace 4 años por la ONU, Malvinas tienen que ser Argentina porque por la extensión de la plataforma continental están totalmente incluidas dentro de nuestra plataforma. Pero bueno, ya veremos eso. El autor de la reserva lo que busca es eso, es decir, con respecto al
en el caso de Argentina, lo que está buscando es que la CONMEMAT se aplica, pero siempre con la reserva hecha sobre Malvinas. Yo hablo de esto porque es el caso nuestro, ¿no? Pero en los demás países también hacen reservas, qué sé yo, sobre sus plataformas continentales o sobre un área limítrofe, etc. Y para las otras partes, bueno, modificará, digamos, tendrá que entender, porque las reservas se notifican, tendrán que entender cómo se analiza esa reserva en la relación bilateral de los dos países y qué efectos puede tener para los demás. Pero nunca, recuerden, la reserva puede afectar el objeto y fin del tratado. O sea, no puede hacerse una reserva para perjudicar, ¿no? Sino que es para aclarar, modificar o interpretar una disposición. Eso está todo del 19 al 23. Bueno, esto es, ya lo dijimos, las objeciones de reservas no afectan la reserva, salvo la intención inequívoca de que así sea. No hay ejemplos tampoco. Y la forma de hacerlo, ya lo dijimos, en cualquier momento, ¿no? La negociación, la ratificación, la adhesión, en cualquier momento se pueden hacer las reservas y retirar las reservas, ¿no? De los tratados. Entrada en vigor de los tratados. Creo que ya estamos en finales. Parafrasearlo al inicio de la clase. Es decir, ¿cuándo sabemos que el Estado entra en vigencia? El Tratado va a decir, a partir de los 30 días, los 60 días, los 180 días de la ratificación número 60. Lo va a decir el tratado. O puede decir, entra en vigencia, está vigente con la sola ratificación del primer Estado que lo haga, ya entra en vigencia. Puede ser también que se disponga. Puede haber una aplicación provisoria, es decir, hasta tanto entre la vigencia de manera definitiva. Y existe la posibilidad también, porque uno se supone que si no ha negociado, no ha participado en ninguna de las etapas de elaboración, no es parte, pero existe la posibilidad de una manifestación expresa de no ser parte de un tratado, porque puede ser que sea contrario a los intereses soberanos del Estado. Pero básicamente el momento lo negocian los Estados y surge el tratado. Si ustedes se fijan, al final de la Convención de Viena, esta que estamos estudiando, o al final de la Convención de Derecho del Mar, lean la entrada en vigencia, cómo está manejada en cada una de ellos, para ver qué ejemplos tenemos de esto. Bueno, observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Hay dos artículos fundamentales que ya uno mencionamos, el Pacta Sunt Servanda, que quiere decir que el tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. El tratado se hace para cumplir. Ya les digo, celebrar un tratado no es algo de hacer de un día para otro, es decir, necesita un proceso de elaboración que le da tiempo al Estado a pensar si va a afectar a su soberanía, o si va a afectar a sus intereses económicos, o va a afectar a sus principios ¿cómo se llama? Sus principios constitucionales, a su jerarquía constitucional, si va a afectar a otros tratados en los cuales se ha comprometido a hacer algo. Es decir, en la celebración del tratado da tiempo a pensar si afecta o no el orden público interno. Por eso va de la mano del artículo 27, que dice que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir el derecho internacional, en perjuicio del orden público interno, que dice el 46. Bueno, claro, está afectando, voy a firmar un tratado en el cual afecta la división de poderes o los principios de las garantías constitucionales, cualquier, digamos, norma que forme parte
ese famoso bloque de constitucionalidad, o ese núcleo duro de normas, etcétera, bueno, no se firma, no se ratifica, o a lo mejor no se ratifica, se acompaña y a la larga se entiende que afectaría ese orden público interno, entonces no se va a ratificar. Es muy interesante esto del 27, ¿por qué? Porque responde al famoso monismo, cuando llegamos al principio, ¿se acuerdan? Que en derecho internacional, uno de los sustentos del monismo es que, bueno, es un solo sistema jurídico, el internacional e interno. Bueno, el interno no puede oponerse como una excusa para no cumplir con el derecho internacional. Y ese artículo fue usado mucho por la Corte Suprema de Justicia Nacional en temas clásicos que se acordaron ustedes, el famoso Mejian con Sofovich, el año 92, y todos los sucesivos casos del 92 en adelante, incluso antes de la reforma constitucional, que también ya allana el problema con la jerarquía de los tratados sobre derechos humanos. A tal punto que también sabrán ustedes que es un artículo que hace que la Argentina deba cumplir no solamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la interpretación de las sentencias de la Corte hechas por la misma, a través de opiniones consultivas o a través de otros fallos, con el famoso tema del control de convencionalidad, ¿no? Entonces, llegaron a estudiar el caso Fontevecchia, el caso Kimmel, en los que, sobre todo en Fontevecchia, en el año 2017, la Corte Interamericana ordenó al Estado argentino que deje sin efecto la sentencia definitiva del año 90 y pico, por la cual se afectaba la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de una figura pública, ¿no? Se tiene mucho manejo, mucha aplicación este artículo 27, y es un arma de doble filo porque ha allanado muchísimos casos, ha hecho que se modifiquen, sobre todo en materia penal, muchas disposiciones. El caso Bulacio, digamos, fue producto, cambió, se pudo investigar porque se aplicó este artículo 27, es decir, la Argentina no puede decir, mira, en derecho interno prescribió la causa, o en el derecho interno no hay derecho a réplica. No puede oponer el derecho interno para no cumplir el derecho internacional. Bueno, todo esto se incorporó en la Convención de Viena de 69. Y acá tenemos otros también principios aplicables a Viena. La irretroactividad, bueno, eso es como una ley, se pone irretroactivo, el tratado entra en vigencia y a partir de ahí en adelante. El ámbito territorial, es el territorio del Estado que lo ha ratificado. Y por ahí lo vieron ustedes cuando vieron sujetos al Estado. No sé, creo que sí, que ya lo vieron este tema de cuando hay una extinción de un Estado o hay una sucesión de Estados, sí, creo que esto lo vieron ya en la primera parte, que pasa con los tratados celebrados por el Estado anterior, ¿no? Y hay un principio general de tabla rasa, pero siempre la idea es conservar la vigencia del tratado anterior en aras de, digamos, preservar el objeto y fin. La regla de la ley posterior deroga la anterior, figura y se aplica plenamente en la Convención de Viena, y en todo lo que se haga de tratados sucesivos, posteriores, modificaciones, enmiendas, siempre recuerden que no debe afectar el objeto y fin del tratado originario. Bueno, esto paso rápido. El principio de buena fe, ¿se acuerdan que vimos del artículo 18? También se aplica a la interpretación del tratado, ¿no? El texto, a ver qué dice la norma, qué dice el texto del tratado, hay que interpretarlo de buena fe. Y la buena fe implica varias cosas. Es respetar el objeto y fin, como ya lo vimos en el artículo 18, y cuando se va a interpretar un artículo, bueno, se va a analizar ¿qué? El texto, el sentido, la forma de redacción,
Pero si hay algún tipo de duda o hay una especie de controversia o inexactitud, se va a subir a otro escalón, se va a ir al contexto, a ver qué quiso decir ese artículo en el contexto de la convención. Se va a ir al preámbulo, se va a ir a los anexos, se va a ir a la práctica, se va a ir a los actos propios, que es cómo han actuado los estados cuando han tenido este caso, digamos, presente, cuando ha sucedido eso, cómo se han comportado. Y de ahí surge la aclaración de la palabra, del artículo, puede ser de una sección o de un capítulo de la convención. La buena fe es importante en cuanto a observar el objeto y fin, y en cuanto a interpretar el texto de buena fe. Cuando hay formas de disposiciones que sean dudosas, entonces en ese caso se analiza todo esto, el contexto, los antecedentes, ¿no? Los borradores, todo eso, todas esas reuniones previas van a aclarar el asunto. Y la mayoría de los tratados multilaterales se autentican en más de un idioma, entonces la idea es que tienen que dar fe el tratado en todos los idiomas, es decir, no puede ser que diga en inglés una cosa y en francés otra. Bueno, eso también es producto de la buena fe a la hora de interpretar una cláusula o usar un término, porque un término en inglés por ahí no tiene el mismo efecto que en francés, o son palabras que no son sinónimos, y pueden significar cosas que son blanco y negro. Bueno, todo eso va a estar trazado por el principio de buena fe en la interpretación. Acá hablamos, bueno, esto repite lo que dije al principio de los terceros estados. El tercer estado es aquel que no es parte, que no está obligado, que no ha prestado el consentimiento. Y la regla general es lo que dijimos, que no genera obligación el tratado para el tercer estado. No hay obligación. Sí, el estado, ahora, ¿qué pasa si lo acepta el Estado? Ah, bueno, eso es otra historia. El Estado, el tercer Estado, no es parte, pero acepta la disposición, no se puede prohibir, ¿no? Se aplicará en ese caso. Que es medio extraño, pero bueno. El consentimiento, ¿no? Acá dice, si surge de la intención de las partes en el tratado y si el tercer Estado asiente. Tiene que ser un consentimiento expreso, es decir, no se le puede imponer un tratado a un Estado que no lo ha ratificado. Bueno, esto ya lo vamos a pasar de largo. Acá, esta es la que me buscaba, el artículo 38, es decir, todo lo expresado no impedirá que la norma de un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado cuando esa norma es consuetudinaria y es reconocida como tal, que ya lo explicamos, ¿no? La posibilidad de que sea consuetudinaria. Te repito, no hay una fórmula, porque si no sería muy fácil obligar a ciertos estados que hagan algo con respecto a los derechos humanos, a la salud, etc. No hay manera, pues estaríamos entrando en asuntos internos, digamos, sería el principio de no injerencia se estaría violando. Estamos hablando de que sea una costumbre internacional, que sea una práctica, como ustedes ya conocen, con los dos elementos, que pueda ser impuesta al tercer Estado, ¿no? Es difícil también, porque, bueno, les práctica como costumbre el principio de la fe, pacta sunt servanda, es práctica, digamos, la interpretación de buena fe, pero bueno, es muy difícil en establecer una regla general, porque en cada caso concreto habrá que ver si el Estado al que le quieren imponer la costumbre dice no, esto no es costumbre, o no lo voy a aceptar porque afecta el orden público interno, ¿no? Entran las objeciones. Pero bueno, está previsto en la Convención de Viena. Esto es enmienda y modificación. La enmienda es entre todas las partes y la modificación es entre dos o más partes. Son dos
herramientas que establece Viena. Enmendar es, bueno, vamos a toda la conferencia de partes, vamos a buscar lo mismo, modificar la disposición o el artículo, la sección, y la modificación es entre 2 o más partes, no afecta a los demás. Bien, hasta aquí llegamos. Bien, llegamos hasta la parte quinta de la convención, como ya les dije, es amplia, que acá cerramos. En los primeros minutos de la clase que viene, vamos a... les voy a pedir que lean la parte en unidades, les voy a hacer algunas preguntas para que puedan opinar un poco. Lo mismo que de esto de ahora, si quieren releerlo, para ya tenerlo, y así ya empezamos con la unidad 8, la semana que viene. ¿Dudas, comentarios? ¿Se entendió? Sí, se entendió todo. Bueno, mejor así entonces. Sí, fue súper claro y lo bueno es que es un tema bastante amplio y pudimos abarcar ahí los temas más interesantes. Sí. Lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Sí, eso es lo que, porque es larga la convención, ¿no? Entonces por ahí habría que dividirla no en partes y ir viendo en qué aporta lo que ustedes ya estudiaron y lo que van a estudiar, ¿no? No es cuestión de memorizar todos los artículos y bueno, no sirve de nada. Tener un poco de idea de esto. Después, lo lindo sería poder trabajar sobre casos en los cuales, sobre todo en las partes de nulidades, cuando ya hablamos del consentimiento, porque el consentimiento dijimos que lo expresa una misión diplomática, pero ¿qué pasa si hay un consentimiento prestado a la fuerza? Ahí vienen ejemplos de corrupción de los representantes, coacción. Si se puede probar, ¿no?, que no fue libre la expresión del consentimiento, ahí viene el juego de ¿para qué sirve estudiar esto, no? Después, cuando haya nulidades absolutas, hay nulidades relativas. Lo relativo es todo subsanable, lo absoluto es que vuelve todo para atrás desde el inicio, son las mismas reglas del derecho civil o el derecho interno, ¿no? Hay algunos principios interesantes de nulidad de dar por terminado un tratado, la violación de un tratado, el cambio de circunstancias. Bueno, todas esas cosas integran el fin, cómo termina un tratado. Puede ser por fechas, poner una fecha tope y se acaba el tratado, o puede ser un tratado posterior, deroga al anterior, o por nulidad, que esa es la última parte que les digo que vamos a ver en los primeros minutos de la próxima clase. Así que si pueden leer de la parte quinta, más que todo para escucharlos a ustedes un poquito de la Convención de Viena. Bien. Bueno, gente, si no tienen dudas o consultas, nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias, profe. Hasta el viernes que Bueno, viene. que estén bien, tengan buen fin de Gracias. semana. Saludos. Saludos, que estén bien.